una clase que nadie aprende, ¿sí? Parasitosis. ¿Sí? Es algo sumamente raro que nunca lo van a ver, así que por eso me la dan. ¿Se supone que son 150 ustedes? 110. ¿Y dónde están los otros 100 más o menos? Ya van a llegar. Muy bien. A ver. Hemos hecho un cambio con el doctor Gino Patrón. ¿Sí? Él va a hacer la clase el lunes 29. ¿Sí? Él va a hacer neumonía. Yo voy a hacer hoy día la clase que a mí me tocaba el lunes 29. Yo la voy a hacer hoy día, que es parasitosis pulmonar. ¿Sí? De este modo, él tiene un problema de horario, yo también tengo un problema de horario, nos hemos venido los dos a hacer ese cambio. ¿Ya? La idea es que traten de aprender neumología. Hay cosas de neumología que son obligatorias que ustedes aprendan. Hay cosas de neumología que deberían de saber, pero quizás no tanto aprender. Y hay cosas de neumología que no deberían ni de saber ni aprender. ¿Okay? La clase que hace el doctor Gino Patrón es de las cosas de neumología que tienen que saber y que tienen que aprender. ¿Okay? Esto que está acá es un ejemplo de una clase que tienen que conocer, no necesariamente aprender, pero que igual se va a tomar preguntas. Como soy amigo del doctor Gino Patrón, 10 preguntas yo le he hecho. Muy bien, entonces la cosa es más o menos sencilla. Me llegan a escuchar, ¿verdad? No tengo que estar usando el micro. ¿Sí? Muy bien. Entonces más o menos sencillo. ¿Okay? ¿Qué cosa es parasitosis? Parasitosis es un conjunto de enfermedades que tiene por definición una asociación entre dos seres vivos. ¿Okay? Y esa asociación generalmente trae consecuencias nocivas para uno de los seres vivos. La relación de ustedes con sus padres, ¿verdad? Ustedes son nocivos para su padre. Su padre gana dinero y lo gastan ustedes. Y él no gana nada. ¿Sí? Porque el día de mañana, cuando él esté enfermo, no va a dejar que usted lo vea. Entonces, eso es un parásito. El parásito, el término parasitismo, básicamente es una asociación. Esta asociación siempre trae perjuicio para uno de los dos entes. ¿Okay? En el caso particular de las parasitosis pulmonares, el ente que termina siendo dañado es el huésped, que somos nosotros. ¿Okay? Nosotros somos los que sufrimos las consecuencias de la presencia de ese otro ente con el cual nos estamos asociando. La mayoría de los parásitos que van a afectar el pulmón son helmintos. Ustedes deben acordarse en su clase de parasitología que hay 3 tipos de parásitos. Los helmintos son los que van a afectar básicamente el pulmón, ¿sí? Y lo que sí tiene que quedar bien claro es que determinadas características climáticas, ¿sí? Y deficiencias higiénico-sanitarias son las responsables de que nosotros tengamos parasitosis en el Perú, o parasitosis en general, ¿sí? Es muy raro ver parasitosis aquí en Lima. Todavía tenemos, ahí les he traído uno de los parásitos que nosotros todavía tenemos aquí en Lima, pero la mayoría de parasitosis son básicamente de fuera de Lima, especialmente de zonas en donde no hay una adecuada medida higiénico-sanitaria. Básicamente, sin perjudicar a nadie, sin ser nada xenófobo, nada por el estilo, básicamente la Sierra Norte y la Sierra Sur del Perú. ¿Sí? Ahí es donde están los problemas. Pobreza, igual malas medidas higiénico-sanitarias, igual complicaciones que ya no se deberían ver en el siglo XXI. Una de esas complicaciones, parasitosis. ¿Okay? Como les digo, la mayoría de los que afectan al pulmón son básicamente helmintos. Y esta es la división normalmente de los helmintos, se dividen en insectos, en nemátodos y en nemátodos. Y nosotros vamos a hablar básicamente de 3 parásitos, no vamos a hablar de todos. ¿Okay? Sin embargo, lo que sí tienen que saber es que para que yo haga una parasitosis pulmonar se tienen que cumplir una de estas 3 condiciones al menos. Se pueden cumplir las 3 a la vez, ¿eh? Pero por lo menos, al menos necesito una de las 3 condiciones. Primero, que van a afectar al pulmón directamente como parte de su ciclo vital. Vamos a ver un ejemplo de eso el día de hoy. Segundo, que van a afectar al pulmón tras la infección de otro órgano. Vamos a ver el día de hoy un ejemplo de eso. Y tercero, van a afectar al pulmón por invasión directa del parásito al parénquima pulmonar. ¿Okay? Y hoy día también vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces son 3 mecanismos por los cuales los parásitos van a llegar al pulmón. Uno, como parte de su ciclo vital, que van a producir una hipersensibilidad. Segundo, como infección de otro órgano y por continuidad se va al pulmón. O tercero, porque pueden ser las 3 a la vez, por invasión directa del parásito en el pulmón. ¿Sí? Entonces, más o menos uno ya está viendo que lo que estos
parásitos van a ser en el pulmón, el patrón radiográfico que van a hacer en el pulmón va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando de esto, donde voy a tener una reacción de hipersensibilidad, básicamente lo que yo voy a ver en el pulmón es un patrón intersticial, ¿sí? Tipo fibrosis pulmonar, por ejemplo. Eso es lo que voy a tener acá. Cuando hay infección a través de otro órgano, lo que se va a afectar es lo que esté más cerca al otro órgano dentro del aparato respiratorio. Generalmente lo que va a estar más cerca de otro órgano dentro del aparato respiratorio es la pleura. Entonces aquí lo que yo voy a ver más probablemente es derrame pleural. Patrón intersticial, porque es una reacción de hipersensibilidad, derrame pleural porque está atacando por infección de continuidad, y cuando afecta directamente al pulmón, el parásito solamente dentro del pulmón y va a provocar un proceso de neumonitis, lo que se va a traducir en un patrón de neumonía. ¿Sí? Entonces yo tengo tres posibilidades, tres diferentes patrones radiográficos, tres diferentes mecanismos como van a intervenir. Dime. ¿El síndrome de Loeffler cuál es la Es una reacción de hipersensibilidad, ¿okay? que es un patrón intersticial diferente, ¿sí? Porque si ustedes alguna vez han leído, no creo que hayan visto, si alguna vez han leído un síndrome de Loeffler, lo que van a decir es que es una neumonía. ¿Sí? El síndrome de Loeffler es una neumonía, pero lo que va a ocurrir en el síndrome de Loeffler es lo que ocurre, por ejemplo, en la neumocistis. ¿Sí? Cuando ustedes, supongo yo que van a tener clases de neumocistosis, siempre que vean un paciente con neumocistosis, lo que le van a decir es que es un patrón intersticial. ¿Sí? Esa es la etapa final del síndrome de la neumocistosis. ¿Sí? Toda neumocistosis empieza, al igual que toda fibrosis pulmonar, empieza con un problema en el alveolo. ¿Sí? El síndrome de Loeffler, lo que ocurre en el síndrome de Loeffler es que es una reacción de hipersensibilidad secundaria a eosinófilos. Y lo que va a ocurrir es que el eosinófilo es el que va a estar dentro del alveolo y es el que va a provocar toda la cascada inflamatoria. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un rato también. Entonces, son tres mecanismos. No quiere decir que yo pueda tener solamente uno. Yo puedo tener los tres mecanismos, pero por lo menos uno de los tres tiene que estar presente para que yo tenga parasitosis pulmonar. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas que me dan las parasitosis pulmonares? Estos son todos los síntomas que yo puedo encontrar y estos son una serie de casi todos los parásitos. Los que están en rojo son aquellos parásitos en los cuales yo el día de hoy me voy a enfocar. Básicamente son tres parásitos donde me voy a enfocar. Son tiloides, ameba y equinococo y ariosis, ¿ok? En esos tres yo me voy a enfocar. Ahora, miren ustedes que un síntoma bien frecuente cuando yo tengo parasitosis pulmonar, ¿cuál es? El que está casi en todos. Tos, ¿ok? Los que están haciendo semiología, ¿ustedes lo conocen o no? A los que están haciendo cursos de semiología, ¿los conocen? Si no los conocen, no se preocupen, los jalamos ahora en NEU y el otro año los van a conocer. ¿Sí? A toditos los de semiología. Los que están haciendo semiología, si los conocen, por favor, no les digan lo que yo les voy a decir ahorita. Déjenlos que estudien, que aprendan y que sufran. ¿Ok? La semiología no sirve para nada. ¿Está bien? Pero no les digan, ¿ah? Déjenlos que sufran ahí, que estén ahí sufriendo con el crepitante y tanta cosa. Déjenlos que se estresen. Pero la semiología no sirve para nada. ¿Okay? Solamente 25 a 30% de lo semiológico que me han enseñado a mí es lo que yo voy a ver en el paciente, ¿verdad? ¿Sí? Que un paciente tenga soplo tubárico, que tenga soplo cavital, o que tenga crepitantes, que tenga un muelle vesicular disminuido y que tenga soplo anfórico y que tenga percusión, una submatidez y que yo diga ese es un síndrome de consolidación, eso va a ocurrir en uno de cada 4 neumonías. En las otras 3 el pulmón va a sonar a nada. ¿Sí? Eso se puede. El paciente va a venir con tos. Yo no les estoy diciendo que todos los que tosan busquen parasitosis, ¿eh? Eso yo no les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es que los síntomas son tan inespecíficos que no nos van a ayudar. ¿Okay? Lamentablemente yo tengo que pensar en esas enfermedades. Tengo que pensar. Los que están en el hospital 2 de mayo, hay un cursillo que vamos a hacer, no sé si lo harán en todas las demás sedes, pero hay un cursillo que van a hacer que se llama tromboembolismo pulmonar, ese lo hacen conmigo. ¿Sí? Y es mi sugerencia. ¿Por qué? Porque con ese cursillo, con ese tema que vamos a tocar con el pulmonar, es la demostración clara de que la clínica no sirve para nada. Porque los pacientes con tromboembolismo pulmonar lo único que hacen es tos, fiebre y hemoptisis. Y ustedes van a ver, no sé cuándo, supongo que en el transcurso de esta semana, una clase de una enfermedad que se llama tuberculosis, en donde le van a decir que los síntomas más frecuentes son tos, fiebre y hemoptisis. Y no todo el mundo tiene tuberculosis, sino todo el mundo tiene tromboembolismo pulmonar. Entonces, todos esos síntomas sumamente infrecuentes. Es más, yo tengo un paciente que tiene tos, que tiene sibilantes y que le falta el aire. ¿Qué cosa es lo que tengo que pensar?
¿Qué condensación? Por Dios, sibilantes. Yo sé que no sepa nada, pero que se sirve para el examen, pues. Asma, es un síndrome bronquial, ¿verdad? Asma. Yo no estoy diciendo que digan ascariosis, ¿sabes? O sea, está sibilando. Ah, doctor, no es asma, es una ascariosis. Vamos a darle albendazol. No, yo no estoy diciendo eso, ¿ok? Pero esto que está acá es algo que ustedes tienen que tener siempre como una opción de diagnóstico. Por eso me encanta hacer examen de este tema, ¿okay? Porque les puedo preguntarle cualquier cosa y tienen que ver a ver si llegan al diagnóstico. Empecemos con el primer parásito. El primer parásito es la ameba. ¿Ok? Le dije que vamos a tocar tres. El primero es la ameba. La ameba es un parásito que yo lo voy a ingerir de agua y de alimentos. Básicamente lo que yo voy a ingerir son trofozoitos, perdón, son quistes, y esos quistes se van a romper y van a liberar el trofozoito por culpa del tubo gástrico. Automáticamente se van a localizar en el intestino, las amebas, y en el intestino se van a alimentar. Estos parásitos se alimentan de bacterias, de eritrocitos, de algunos anaerobios, eso es lo que van a ver aquí en la alimentación. Se van a multiplicar y si yo tengo un buen mecanismo de defensa, lo que voy a hacer es lo voy a eliminar con las heces y voy a continuar con el ciclo. Eso es lo que va a ocurrir normalmente cuando yo tengo una amebiasis. Eso es lo normal, ¿sí? ¿Cuál es el problema de este? Bueno, la vía de transmisión es oral. ¿Y cuál es el problema? Dos. Uno, que la transmisión es de persona a persona. ¿Okay? Y dos, que el hombre actúa como un reservorio. ¿Sí? Nosotros no somos un huésped definitivo. Nosotros somos un reservorio de estos parásitos. Si hay ameba todavía en el mundo es porque todavía existimos nosotros. El día que nosotros dejamos de existir, las amebas lo más probable es que dejen de existir. Esa es la asociación entre dos seres. ¿Okay? Un ser, el ameba, y el otro ser somos nosotros. Uno de los dos tiene que perjudicarse. ¿Quién es el que se va a perjudicar? Nosotros. ¿Por qué? Porque si yo tengo bien mi mecanismo de defensa, lo que va a ocurrir es que, como ya les dije, lo voy a eliminar con las heces. El problema es si yo no tengo bien mi mecanismo de defensa. Lo que va a ocurrir es que la ameba se va a ir por fuera del intestino, atravesando las paredes del intestino, y voy a tener amebiasis en cada una de estas partes que estamos leyendo. La más frecuente, la más común, la que siempre van a ustedes conocer es esta que está acá, que es la amebiasis hepática. ¿Sí? Y es por culpa de esta amebiasis hepática es que yo voy a tener mi amebiasis pleuroparenquimática. ¿Ok? Y eso lo voy a tener mediante dos mecanismos. El primer mecanismo es porque va a haber una ruptura de un absceso hepático que está en negritas, lejos del mecanismo más frecuente, por eso está en negritas. O una segunda posibilidad es que voy a tener una invasión directa desde el intestino. Como les dije, los mecanismos por los cuales yo voy a tener parasitosis son tres. Aquí por lo menos 2 de 3 se están cumpliendo, ¿sí? O va a ser por la ruptura de un órgano de continuidad, que va a ser el hígado, o va a ser por invasión directa, ¿sí? Así como yo voy a tener la amebiasis pleuroparenquimática. ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que lo más frecuente es que haya una ruptura del absceso hepático. Este absceso hepático se va a extender a través del diafragma y va a producir dolor, y esto va a inflamar la pleura. Y el paciente va a empezar con el gran problema, con el gran síntoma que va a tener. ¿Cuál va a ser el gran síntoma? Tos. Cuando yo tengo una tos persistente, no productiva, en otras palabras, una tos seca, mi problema no es bronquial, el problema es de afuera. En este caso es un problema de pleura. Este absceso se puede romper o se puede abrir, ya sea hacia un bronquio o ya sea hacia la pleura, o ya sea por vía hematógena en el otro lado, pero básicamente son dos posibilidades que yo tengo desde el punto de vista del pulmón. O se va a la pleura, algo está pasando por ahí, o se va por el bronquio. Se va por el bronquio a la hora que yo toso, voy a botar un material medio rojizo como una hemoptisis, ¿sí? Lo que van a pensar. Pero si se va a la pleura, que es lo más frecuente, viene el gran problema, el gran cuadro clínico de la amebiasis. ¿Cuál es el gran cuadro clínico de la amebiasis? Básicamente esto, que es un derrame pleural. ¿Sí? La amebiasis me va a dar un derrame que puede ser estéril. ¿Okay? Si es estéril, significa que ese quiste no se ha roto, simplemente está produciendo inflamación pleural. Puede ser un derrame con parásitos, ¿sí? Si es que se rompe el absceso hacia el espacio pleural. ¿Sí? ¿Han olido alguna vez una amebiasis? ¿Nunca? Pues bien, ahora se van a ir al desagüe, lo van a abrir y van a tomar aire hondo. ¿Ok? Eso es como huele una amebiasis.
Yo he tenido la oportunidad de ver tres pacientes con amebiasis pleuroparenquimal. A la hora que se le hace la tóraco, uno está aspirando el líquido es un líquido medio verde, así como la carpeta, ¿sí? Pero con un olor a desagüe. ¿Sí? Ese es el líquido característico, el olor característico de una amebiasis pleuroparenquimal. El otro problema, porque le dije son dos, ¿verdad? Uno que se vaya a la pleura y el otro que se vaya al bronquio. Es una fístula hepatobronquial. Entonces el paciente empieza a tener tos productiva. Y la tos productiva es un material necrótico que potencialmente puede contener amebas. Yo le puedo hacer un KOH y puede ser que encuentre las amebas, pero también es un material necrótico que va a tener un mal olor. ¿Sí? El paciente se va a quejar de que a la hora que tose bote un material medio verdoso, así como la silla, ¿ok? Y ese material ya comieron, ¿verdad? No van a vomitar, ¿verdad? Un material así verdoso, así como la silla, y cuando el paciente empieza a botar, va a tener un olor a desagüe, ¿ok? Y eso es lo que el paciente va a sentir. Entonces son dos características que puedo tener yo acá. O voy a tener un derrame pleural por continuidad, o voy a tener por invasión directa una fístula hepatobronquial, ¿ok? El paciente lo que va a eliminar es secreción mucopurulenta media verdosa. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de la ameba? Idealmente debería yo de encontrar la ameba o bien en el esputo o bien en el líquido pleural, ¿sí? Eso es algo sumamente raro. ¿En quién yo tengo que pensar que va a tener una amebiasis? En aquel paciente que viene con tos, con expectoración de mal olor o con un derrame pleural que tenga mal olor y que tenga también quistes en el hígado, ¿ok? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Básicamente, metronidazol, ¿sí? Es un tratamiento sencillo, de vez en cuando hay que operar, y básicamente se opera si es que el paciente no mejora. ¿Sí? Pues el tratamiento es un tratamiento sencillo, es metronidazol, lo que yo le tengo que dar al paciente que tiene amebiasis. ¿Sí? Entonces, ¿en quién voy a empezar amebiasis? En paciente que tiene tos, con expectoración de mal olor, en paciente que tiene derrame pleural, que sea un derrame pleural verde de mal olor, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento? Metronidazol. Ya van 3 preguntas de examen. El siguiente parásito es un parásito ampliamente conocido por cada uno de ustedes, ¿sí? Que es la hidatidosis pulmonar. Este es un parásito en donde el ser humano es un hospedero casual, ¿okay? Es un reservorio casual. El culpable de todo es el amigo perrito. ¿Sí? El amigo perrito disemina el parásito a través de las heces, básicamente con los hospederos intermedios, ¿sí? Que es el ganado. Y esto es lo que va dando vuelta. Cuando esto que está acá se sale de la vía normal, puede llegar hasta el ser humano. ¿Sí? Una vez que llega al ser humano, yo puedo tener hidatidosis en varios puntos: pulmonar, gástrico, hepático, esplénico, en el hueso y cerebral. ¿Sí? Una vez tuvimos la oportunidad de ver un paciente con una hidatidosis cerebral, ¿sí? Un señor que venía por convulsiones permanentes, constantes. Le hicieron la resonancia, había un quiste, se pensó que podía ser cisticerco, ¿sí? Aunque era quístico, cisticerco es más sólido, pero se pensó que era cisticerco. Como ese diagnóstico entró a sala de operaciones, ¿sí? No, antes de entrar a sala de operaciones nos hicieron una interconsulta para dar el pase de evaluación prequirúrgica neumológica, y lo que vimos es un paciente que tenía quistes en el pulmón. Ahí fue donde se planteó la posibilidad de hidatidosis versus neoplasia, porque era una señora mayor. Entró a sala de operaciones, nosotros no quisimos tocar el pulmón, porque si era un quiste hidatídico y le hago una bronca, le hago una biopsia, voy a romper el quiste. Entró a sala de operaciones, se le hizo marcadores para quiste hidatídico, todos salieron negativos, y ahorita le voy a explicar por qué salieron negativos, ¿sí? Y la paciente finalmente tuvo una hidatidosis pulmonar cerebral. No, después de hacer ese diagnóstico ya se le hizo la ecografía y salió que también tenía una hidatidosis hepática. Pero lo más frecuente lejos es hígado y pulmón. El cuadro clínico de la hidatidosis pulmonar básicamente va a depender de dónde se encuentre localizado, del volumen o del tamaño que tenga el quiste y del número de quistes que yo pueda tener. No es lo mismo el cuadro clínico de un paciente que tiene un quiste de menos de 1 centímetro en la base del pulmón derecho, que el cuadro clínico de un paciente que tiene 4 quistes, 2 en cada lado, de más o menos 5 o 6 centímetros en cada uno. ¿Okay? El primero va a ser asintomático, el segundo va a tener disco. Entonces no existe un cuadro clínico típico para esta parasitosis. Lo más frecuente como localización es la hepática. ¿Sí? Lejos, la hidatidosis hepática es
lo más frecuente que existe. Y en segundo lugar, la pulmonar. Como les digo, el cuadro clínico va a depender de estas tres condiciones y de una condición más. Las primeras tres condiciones me van a dar el cuadro clínico, que básicamente es un cuadro clínico mecánico por compresión de estructuras adyacentes. ¿Sí? El paciente va a tener tos, si el quiste es muy grande, va a tener disnea, puede potencialmente tener sibilantes. Y el cuadro clínico diferente, la cuarta condición, es si el quiste se rompe o no se rompe. Contrario a lo que a veces nos han enseñado, especialmente cuando hacemos microbiología, cuando este quiste se rompe, siempre va a existir un riesgo de muerte. Y eso es algo que ustedes tienen que acordarse. Tratar en la medida de lo posible de que no se rompa. Y si se rompe, tienen que considerar una emergencia. Porque el líquido que tiene el quiste puede provocar shock anafiláctico y el paciente puede llegar a morir. ¿Ok? ¿Qué cosa es vómica? La expulsión del contenido del quiste atípico. Muy bien. ¿Qué pasa si te digo que eso no es? ¿Qué cosa es vómica? Te voy avisando, eso no es. Eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cosa es vómica? Los libros dicen otra cosa. Eso les pasa a usted por hacerle caso al profesor y no leer. ¿Qué cosa es vómica? Voy a preguntar diferente. ¿Qué cosa es broncorrea? No, eso no es broncorrea. ¿Qué cosa es broncorrea? En la bronquiectasia, en la broncorrea suelen ser matutinas. Es diferente, pero eso no es broncorrea. ¿Qué cosa es broncorrea? Ya hicieron semio, ¿verdad? De aquí terminando tengo una reunión con la decano, ¿eh? Así que yo voy a plantearle varias cosas. Por lo menos mi grupo ya les voy a decir que tienen que volver a hacer primer año. ¿Qué cosa es broncorrea? No sé, creo que me voy a regresar a tercera. Broncorrea es expectoración más de 250 a más de 300 mililitros. Eso es broncorrea. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿cuánto moco yo produzco? Normalmente yo produzco 250 a 300 mililitros de moco al día. ¿Y qué cosa es lo que yo con ese moco al día que yo estoy produciendo? ¿Qué hago? Me lo trago. ¿Sí? Ustedes todos los días cogen su vaso de moco y se lo toman. Es así. Cuando es más de un vaso de moco, lo empiezo a expectorar. Eso se llama broncorrea. En las bronquiectasias, las broncorreas son matutinas. En los abscesos pulmonares, las broncorreas son malolientes. Pero broncorrea es botar más de 250, más de 300 mililitros al día. ¿Qué cosa es vómica? Vómica es una broncorrea que supera, algunos libros dicen medio litro, otros libros dicen 1 litro. ¿Sí? Que siempre la vómica, o generalmente la vómica, se ha asociado a quiste atídico es otra cosa. Pero si la vómica es salada, lo más probable es que sea por quiste atídico. Pero vómica significa expectoración más de medio litro a 1 litro, dependiendo del libro que uno lea, ¿okay? En cualquier momento. Eso es vómica. Que es muy diferente de que es lo que se bota de un quiste atídico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso va a tener conceptos claros, ¿sabes? Por si acaso. Nos han estado engañando vilmente y ustedes se han dejado engañar. Y por eso lo pongo en ojito, que es la pregunta clásica que siempre hago. ¿Qué cosa es vómica? ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente que tiene hidratidosis pulmonar? Como le dije, lo más probable es que sea asintomático. ¿Sí? El paciente recién va a venir con complicaciones, básicamente. Y estas complicaciones van a ser porque hay roturas, porque hay fisuras que van a ocasionar hemoptisis, tos, disnea, dolor o fenómenos alérgicos. Pacientes que vienen con sibilantes, pacientes que vienen con urticaria. En esos pacientes es porque el quiste atídico se ha roto. Este es un trabajo que hicimos en el hospital. Paréntesis aquí, los invito a hacer cualquier trabajo de investigación que quieran en el hospital sobre neumología, porque otras cosas no me interesan a mí. Sobre neumología que quieran hacer en el hospital, los invito. Estamos trabajando con el doctor Guillermo Patrón ya, nosotros tenemos unos 4 o 5 años trabajando juntos en trabajo de investigación con ustedes. Ustedes son una mano de obra barata, por no decir gratis, ¿ok? Sí, pero es lo que siempre se necesita. Entonces estamos realmente invitados a hacer mano de obra, a ser usados, cordialmente. Es un trabajo que hicimos en el hospital. Contrario a lo que uno puede pensar, que el síntoma más frecuente del quiste atídico es vómica, ¿verdad? Eso es lo que me dijeron en mi libro, me lo dijo mi profesor viejito que ya se murió. Muy bien, ese profesor viejito que ya se murió es esa mentira. ¿Dónde está vómica? Por acá. 1 de cada 3 pacientes que tienen hidratidosis pulmonar presenta vomitar. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Dolor torácico, fiebre y tos. Eso es lo más frecuente. Datos de hospital.
¿Sí? No es lo que dicen los libros. La vómica solamente va a ocurrir cuando el quiste diatídico se haya roto. Si no se rompe, mi paciente no va a vomitar. Lo que va a tener es tos, quizás disnea, fiebre solamente cuando se rota. Tos, disnea y dolor. Eso es lo que va a tener mi paciente cuando el quiste no se ha roto, que es la mayoría de pacientes. Muy bien, un signo que nos gusta ver a todos nosotros es el signo del camalote, ¿verdad? Eso nos encanta ver cuando vemos. El signo del camalote igual es diatidosis pulmonar. Lo primero que buscan, el quiste está enterito, no, eso no es, no tiene signo de camalote. Signo de camalote solamente cuando el quiste se rompe. Nada más. Si yo estoy viendo signo de camalote, significa que el quiste se ha roto. Significa que ese paciente tiene que ser operado ya. ¿Okay? El quiste se rompe, las membranas se colapsan y empiezan a flotar en el... empiezan a flotar dentro del contenido del quiste. Ese es el signo del camalote. Sin embargo, ese es otro signo de camalote. Aquí está la flechita, ¿verdad? Este signo de camalote, están flotando. Sin embargo, ¿dónde está este quiste? ¿Adelante o atrás? Le doy un punto más en el examen al que me responda. ¿Está adelante o atrás? Al que me responda bien, ¿ah? No para que me responda cualquier cosa. ¿Está adelante o está atrás? Esos huesos son de atrás. Ya saben que obviamente después que me respondan voy a preguntar por qué, ¿verdad? Por eso están calladitos, así nadie me dice nada. ¿Veo la silueta cardíaca? Sí. ¿Se ve bien la silueta cardíaca? Sí, se ve. Por lo tanto, si veo la silueta cardíaca, ¿el quiste está adelante o está atrás? Atrás. Si el quiste estuviera adelante, la silueta se borraría. ¿Ok? Este quiste que está acá, está atrás. ¿Sí? Bueno, no hay punto para nadie, ¿eh? Yo les he ayudado, es punto para mí. Esa es la placa lateral, ¿verdad? ¿Dónde está el quiste? Atrás. Esta es la columna, este es el quiste, este es el corazón. ¿Ok? Claro, ahora uno se mata tomando tomografía, ¿verdad? Tomografía chévere, la tomografía, ahí se ve todo. Hay que aprender a ver placas, ¿ah? Hay que aprender a ver placas. No soy tan viejo, pero hay que aprender a ver placas. Yo aprendí con placas. Cuando yo hice la residencia, tomografía era imposible tomar. Y para hacer tomografía cuando era interno era ir a enamorar a las viejas que son asistentes sociales. ¿Sí? Pero a ustedes les gusta tomografía, ¿verdad? Esta tomografía. Muy bien, ¿qué ven? Un quiste diatídico. ¡Ah! ¡Qué capacidad! ¿Sí? Hay una lesión quística. Hay dos lesiones quísticas. ¿Sí? Son lesiones quísticas. ¿El hígado tiene quistes? No. ¿Sí? A ver, pasa, a ver, señor. Pasa, señor. Modela, para que usted vea. Señala, ¿dónde está el quiste? El hígado, ¿ah? Pobre que me señale otra cosa. ¿Dónde? Bien viva, no se pone ahí. ¿Lo ven? Sí, hay diferentes densidades, sí se ve. Hay varios quistecitos. ¿Sí? Vale, no solo hay uno, hay varios, hay un montón. Dime. ¿Cómo puedes diferenciar que son dos quistes y no uno de la columna? Que el otro debe estar más adelante y el otro más atrás, yo solo uno. ¿Ok? Eso es lo normal. Yo normalmente voy a ver este quiste. No esperen esperar a ver el signo de camalote. El signo de camalote es cuando el quiste se rompe. ¿Y cuál es el problema de ver los quistes así y no ver el signo de camalote? El problema es este. ¿Sí? A todos nosotros nos han enseñado Western blot, arco quinto, inmunodifusión, ¿verdad? Para diatidosis pulmonar. El problema es que si el líquido es el culpable de que yo tenga respuesta inflamatoria tipo alérgica, tipo 4, retardada. El líquido. Entonces, el único modo de que yo pueda detectar la alergia al líquido es que el quiste esté roto. Si la capa laminar, que es la que está envolviendo el quiste, que es acelular, no tiene células, no se rompe, yo no voy a estimular el sistema inmunitario. No importa qué le pida al paciente, va a salir negativo. El único modo de que yo tenga
una respuesta inmunitaria y por lo tanto me ayuden los inmunodiagnósticos, que no es que no sirvan, solamente que tengo que entender bien que el inmunodiagnóstico solamente sirve si el quiste se rompe. ¿Ok? La capa germinativa tiene una capa alrededor que es la que sirve como barrera para evitar que los antígenos del líquido se vayan con el hueso. Nuevamente, ¿qué cosa es parasitosis? Es la asociación de dos seres en donde uno de los dos tiene daño o perjuicio, el otro no. Por lo tanto, si el otro no tiene daño o perjuicio, el otro va a tratar de hacer en la medida de lo posible que tú ni te enteres que él está ahí. Diferente de una bacteria. ¿Sí? Una infección bacteriana, apenas entra la bacteria, mi sistema de defensa se activa. Empiezo a hacer fiebre, si es neumonía empiezo a hacer tos, empiezo a hacer flema. Si es infección urinaria empiezo a hacer disuria. Si es gastroenterocolitis empiezo a tener diarrea o dolor abdominal. ¿Sí? Si entra un virus, automáticamente mi sistema inmunitario se activa. Empiezo a estornudar, empiezo a hacer fiebre. Si es parásito, y el parásito está endemne, mi sistema inmunitario ni se entera. Eso pasa con las amebas, ¿ok? Mientras la ameba esté en el hígado, yo no me entero, está creciendo, está creciendo, está creciendo. Creció tanto que se relacionó con la pleura, hizo derrame pleural, ahí lo detecté. El quiste hidratídico llega al pulmón, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Yo tendré disnea, yo tendré todo, me hacen todos los exámenes, todo me sale negativo. Porque el quiste hidratídico no me está provocando una respuesta inmunitaria. ¿Okay? Recién me la va a provocar cuando el quiste se haya roto. Por lo tanto, en la capa germinativa tiene que haber ciertas alteraciones para garantizar que mi sistema de defensa reconozca. Cualquiera. Rotura es lo que yo más veo, ahí voy a ver signo de camalote y todo lo demás, pero también puede haber, por ejemplo, microfisuras. ¿Sí? Esas van a modificar las condiciones de permeabilidad y por lo tanto voy a empezar a tener una respuesta antigénica. Los quistes pulmonares tienen menos probabilidad de que mi quiste se microfisure. ¿Quiénes son los que más se fisuran? Los del hígado, porque van creciendo. Los del hígado son los que más se fisuran. Por lo tanto, que me salga una prueba de inmunodiagnóstico, ahorita vamos a ver, positiva, solamente quiere decir, con un quiste indemne, me está obligando a buscar quiste hidratídico en otra parte, en el hígado. ¿Okay? Ahí es donde yo tengo que buscar, que es la zona más frecuente. Los quistes pulmonares, por lo tanto, dan resultados negativos. Los quistes hepáticos son los que tienen mayor riesgo de microfisuras. ¿Sí? Y los quistes pequeños, de cualquier localización, generalmente no se van a romper. Entonces, mientras más chiquitos sean los quistes, menos probabilidad que se rompan. El quiste se empieza a fisurar conforme van creciendo. ¿Sí? Eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan muy bien. Siempre que yo esté pensando en como diagnóstico quiste hidratídico, lo que le pasó a esa señora que tenía el quiste hidratídico cerebral, siempre tengo que ir a buscar hígado. Hasta un 75% de las personas que tienen hidratidosis en otras partes del cuerpo tienen hidratidosis en el hígado. Y eso es algo que yo lo tengo que tener bien en mente. Por eso, cuando ustedes vean quiste hidratídico, ya cada vez se ve un poquito menos, ¿sí? Porque las medidas higiénicas han mejorado, pero todavía se sigue viendo. Cuando yo veo un quiste hidratídico, ¿qué pulmón es el que más se suele afectar? Derecho. ¿Por qué? Porque ahí está el hígado. ¿Okay? Porque ahí está el hígado. Básicamente es por ese motivo. El pulmón derecho es el que termina sufriendo casi todas las consecuencias. ¿Sí? ¿Cuáles